Bueno, gracias por venir. Seguimos con las jornadas. Ayer fue un día intenso y creo que está siendo muy provechoso, como siempre es, ponerse en duda y replantearse a uno mismo, ¿no? Y el trabajo de uno y el trabajo colectivo que hacemos todos. Y esta mesa en concreto creo que va un poco más allá de lo que las compañías o autores y autoras a veces es nuestro trabajo propio, ¿no? Como creadores de espectáculos para la infancia y juventud, pero a la vez está muy ligado. Es el tema del teatro y la escuela, que yo creo que dentro de este tema tenemos tres grandes áreas, ¿no? Porque tendríamos teatro y escuela en el sentido curricular, que eso sería un aspecto. Luego tenemos escuelas de teatro, ¿no? Y cuál es el papel que juega o cómo se explica nuestro sector o las artes para la infancia en estas escuelas de teatro. Y luego tenemos el teatro escolar, ¿no? Son estos tres grandes bloques que dan cada uno para una mesa. Así que, de momento, os presento a quienes nos acompañan hoy. Empezaremos por aquí. Tenemos a Judith Figuerola. Yo no os voy a leer sus currículums porque, ya que estamos hablando de dramaturgia, me parece que es demasiado espeso de repente como para enganchar al público, ¿no? Entonces, no soy yo autora, pero prefiero que sean ellos que vayan dejando y diciendo lo que les parece más importante de su historia profesional, ¿no? Más que leer el currículum que está a manos de todos en la página web de la Sala Beckett de las jornadas. Os diré que Judith Figuerola, ella ha estado muy ligada desde siempre en su vida profesional con la educación y el teatro, con talleres diversos, y ahora mismo ella es quien ha creado y quien gestiona el programa Flipart, Flipa y Art, Flipa con el arte, todo junto, Flipart, del área de cultura de la Diputación de Barcelona en estos momentos. Aparte de este programa, que nos explicará, también gestiona otro como el programa Accions, y ha estado toda su vida muy ligada a estos aspectos de los talleres con adolescentes y jóvenes sobre todo, ¿no? Los jóvenes, los niños no se trata de hablar de eso. Bueno, ya es un buen máster, sí, sí. Seguimos y tenemos a Montserrat Ismael aquí a mi lado, coordinadora de los proyectos educativos del Mercat de les Flors. Y no sé tanto de ti. Sorpresa. Ya sé quién eres y sé que eres la coordinadora de educativos, pero no sé de dónde viene antes de llegar al Mercat de les Flors. Yo soy bailarina, pedagoga de la danza, por tanto yo hablaré de danza. Cuando hablamos de teatro solo hablaré de artes escénicas en movimiento. Y llevo 10 años coordinando el proyecto educativo del Mercat, que el proyecto educativo sería 0-18. Entonces, todas las edades, toda la comunidad educativa, tanto maestros, profesores, padres, madres, hijos de los otros y hijos míos también. Muy bien, de una forma muy transversal, ¿no? Porque Sí, Mercat de les Flors es un proyecto muy transversal que no solo es la muestra de los espectáculos en sí. Y aquí tenemos a Juan Pablo Eras. Él es doctorado por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, pero además es dramaturgo y además es profesor de secundaria. Bueno, yo creo que aquí os voy a hablar de la parte reglada, ¿no? De la del ámbito de secundaria y bachillerato, también primaria e infantil, haremos todo igual. Pero sí, de lo que sé, de cómo se lleva el teatro en las aulas de secundaria y bachillerato, pues algo que Yo tenía una primera pregunta, pero ahora oyéndonos hablar me ha cambiado la mente un poco. Porque me pregunto, ¿se hace más programas de talleres y de acercamiento a las artes para jóvenes y secundaria que en la primaria? ¿Es posible que eso...? ¿Lo digo yo? Venga, No, de hecho no. De hecho, siempre dicen que la parte fácil es la parte de primaria, la parte difícil sería más secundaria y bachillerato. Esto es lo que dicen, ¿eh? Para mí, todas las edades son igual de interesantes, igual de difíciles, igual de atractivas. Yo creo que el profesor de primaria se atreve más con los niños que el profesor de secundario con los jóvenes. Porque los de jóvenes son una bomba. Y realmente se tiene que ser muy profesional
para poder acercar las artes escénicas a ellos, ¿no? Los pequeños, las artes escénicas empiezan siendo más un juego. Es más jugar y, ¿no? Sí, de hecho para mí es juego siempre, Siempre, ¿no? sí. Para poder introducir y seducir al niño de que las artes son una bomba, lo tienes que hacer desde el juego, porque esa es también nuestra habilidad. Y creo que, bueno, que durante estos últimos 20 años ha habido mucha formación en este aspecto con los profesores de primaria. Se han hecho muchas escuelas de verano, muchas cosas que nos han incentivado a tener herramientas para poder elaborar proyectos para los niños en las escuelas. Yo no sé si aquí hay profesores de primaria. Yo me dedico a la cultura teatral dentro de primaria, pero no soy maestra. Es decir, yo creo que no es cierto que los educadores estén formados para hacer teatro. Algunos sí, ¿no? Pero no se atreven tampoco. Y como no está contemplado para nada dentro del currículum, no lo hacen. Y también Se qué tipo queda como extraescolar o lo que sea. De lo que yo estoy haciendo es algo extraño que no se hace. Claro. La rara del colegio, ¿no? Bueno, Por desgracia, es un poco... claro, porque no es una cosa que ha decidido la escuela y la AMPA, pero ninguna institución apoya eso. Por lo tanto, no sé yo si... No, yo lo digo porque, claro, también sé de proyectos que se hacen en primaria, pues, pero en escuelas privadas o escuelas concertadas. Que esa es pública, ¿eh? Por eso lo digo, que la pública aún le falta mucho, ¿no? Pero sí que hay escuelas que han apostado por proyectos de artes escénicas dentro de su centro y, por ejemplo, yo sé de una escuela aquí en Barcelona que es que desde P3 hasta la ESO desarrollan un proyecto de arte durante todo el año, todos los cursos con profesionales. Aquí está el tema, que es el profesional son los que impartan esas clases, porque el maestro no está preparado tampoco para eso. Y para mí el único problema, lo a favor es que el profesor de primaria le puede tocar todas las asignaturas durante el horario lectivo. Entonces allí es donde él está un poco más creativo y puede aplicar, ahora hago teatro si quiero, o ahora, en mi caso, si no, voy a hablar siempre de danza. El profesor de primaria se atreverá más a hacer movimiento con las matemáticas, con las naturales, porque su horario será un poco más flexible. A medida que nos vamos a jardín de infancia o infantil, aún es más flexible. Entonces, entra todo lo que sea porque también el currículum no está encerrado. Claro, no está encerrado y puedes permitirte el lujo de decir, hoy no voy a trabajar, entre comillas, y voy a trabajar el arte. Y entonces para mí es más el profesor que sí que es verdad que está creativo, que es más abierto. Pero sí que es verdad que no hay formación. Tenemos aquí No hay nada. Ya que tenemos aquí a Juan Pablo, que es más, está sobre todo en la secundaria y tienes esa experiencia, él como profesor especializado, ¿tú qué ves a tu alrededor? ¿Cuál es el interés del resto del profesorado y de las entidades propias educativas? Pues, a ver, siendo en segundo de bachillerato sí que el currículo recoge unas ciertas asignaturas específicas de artes escénicas. Ocurre que no son las suficientes en la mayor parte de los casos como para hacer años completos de profesor. Eso implica que no hay caso de los públicos, no hay oposiciones con una especialidad de artes escénicas que se lo deseado. Hay un bachillerato de artes escénicas, yo doy clases de artes escénicas, pero no es difícil que se ponga una especialidad específica, sería lo ideal, porque no da para hacer horario completo, salvo cuando se hacen trucos como el que se hace en el instituto. En el Instituto de Alcalá de Henares nos inventamos que en la asignatura de literatura universal de primero de bachillerato, ya sabéis que artes escénicas en la última reforma legal quedó reducido a un año, una asignatura de 4 horas en segundo. Luego hay una asignatura de 2 horas en tercero, otra en cuarto, eso no da para hacer horario con profesor. Entonces nosotros nos inventamos en Alcalá que fuera obligatorio para los alumnos que cursan esa vía hacer literatura universal en primero y literatura universal
digamos, colocar todo el programa de literatura dramática al principio, al final, pues no va a ser a propósito, porque nunca va a poder toda la literatura universal. No sé si hay otro instituto en algún lugar en que hayan hecho eso. No, yo sé uno aquí en Granollers, que es el que está. El equipo directivo pues, se ha creído el proyecto de bachillerato de artes escénicas que han hecho. Han fichado a la especialista en teatro como profesora de plástica. Y luego todo lo que representa que tendría que ser bachillerato artístico es de bachillerato escénico. O sea, ¿sabes? Sí, sí, Artístico, escénico, en vez de que solo sea un bachillerato. Es lo que dices tú. Se tienen que inventar unas movidas brutales. Trucos y trampas, ¿no? No, y además está muy bien porque es muy buena. Sí, está muy ella es muy buena. Realmente han entrado al Instituto del Teatro muchos de los chicos que han estudiado su bachillerato, o sea que realmente tienen futuro. ¿Sabes? Realmente. Ella es profesora de plástica, ¿no? Ella es profesora de plástica. No, ella es. Sí, pero como vemos, si es un instituto público, ella habrá logrado una plaza como profesora porque de ella, una especialidad. yo creo que sí, no sé si ella tiene la carrera de historia del arte, igual, tiene una licenciatura de este tipo. Aparte, La plaza. Para tener una plaza en el instituto no tiene que tener pues, una plaza en plástica. Hablando de digamos, áreas que podrían asociarse ella a tiene la técnicas, plaza de plástica. plástica, música, educación física, lengua y literatura. Y de hecho suele ser lengua y literatura la que se suele asociar. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque normalmente la inmensa mayoría de profesores de lengua y literatura no tienen un bagaje suficiente o una formación suficiente para dar artes escénicas en las condiciones deseadas. Algunos la tenemos porque nos ha dado por ahí. Y en algunos institutos se molestan si se toman en serio este bachillerato en buscar un profesor y hacer una comisión de servicios. Por otro lado, pues, es imposible seleccionar como podría hacer un centro privado. Entonces, eso ocurre en algunos centros donde yo estoy, pues es así, pero en muchos otros lugares, ahora ya en Madrid, que es mejor, pues el profesor de técnicas, pues el profesor de lengua y literatura que ha caído ahí y tiene menos miedo a las artes escénicas. Pero la consecuencia es que llegan alumnos, y eso pasa sobre todo en los institutos del centro de Madrid, con mucha ilusión hacer este tipo de bachillerato, que es una relación de lo que les gusta, y se llevan decepciones enormes porque el profesor de escénicas no es. ¿Vosotros? Ahora sí que os quería comentar que No me hace falta preguntar nada, sí que me encanta, es genial. Porque no sé si lo sabéis y tal, pero la Consellería de Enseñamiento de Educación de la Generalitat de Cataluña, que tiene un departamento que se dice de enseñamientos artísticos, es bueno, pues ha potenciado la creación de un grado superior, ¿sabes?, de los ciclos de grado de artes escénicas. Solo creo que hay 4, se han creado, o 5, o hay 4 y a punto y próximamente se crean. Todos son de escuelas privadas, están homologados, sales con un grado superior de artes escénicas. Y solo hay uno público, que es el de la Aula de Teatro de Lleida. Pero bueno, ya es un granito más, esto es un granito más, que los alumnos cuando acaben la ESO, ¿no? Sería la ESO, o el primero de bachillerato, no sé, puedan ir a hacer el ciclo ya no lo creéis vosotros, ya lo que pasa es que es muy poquito, claro, igual se harán en Madrid, se harán en Barcelona, pero luego uno en Lleida y uno en Girona, ahí también. Pero luego igual, claro, Granada, Sevilla, bueno, todo el territorio español está muy... ¿Es caro si Y es caro, claro. Es un grado de pago. Menos el de Lleida, que es... Son 700 euros al año de Lleida, por ejemplo. ¿Cuándo? 700 al año. Sería lo normal. Sí. Claro, los otros igual son 3.000, 4.000. Sí, es normal. Vosotros, individualmente, ahora me refiero, este binomio profesional de educación y artes escénicas,
¿de qué camino viene primero? Es decir, ¿llegáis a este binomio desde las artes escénicas? Y ya doy por sentado que en tu caso sí. ¿O llegáis al contrario, desde la educación terminas llegando a las artes escénicas? ¿Qué te lleva una cosa a la otra? A mí, pero como persona o como proyecto. Como persona, ¿cómo es que tu vida profesional termina llegando a este binomio que tiene que ver con educación y artes escénicas? Porque primero hubo un interés en las artes escénicas que te llega a través de eso a la educación, o a la inversa, desde la educación llegas a las artes escénicas. Bueno, más o menos paralelo, pero a mí lo que me ocurrió es que fue un instituto hace 30 años, o 31, o 32, no sé. No era él. O sea, un instituto, yo estaba llevando producciones en el Instituto del Teatro del Centro de los Valles, en aquel momento, ¿no? Que acababa de empezar yo. Pero vino un instituto, es que siempre son los profesores de las gentes sensibles, y vino un director de un centro de Tarrasa y le pidió al director del instituto si se podía hacer alguna cosa de teatro con sus alumnos de su instituto. Y me lo pidieron a mí. Me pidieron a mí si quería desarrollar un taller de teatro, unas clases de teatro con estos alumnos de un instituto de bachillerato normal, ¿no? Y así empecé. Así me empezó a coger todo, a buscar información y luego, bueno, luego se fue ampliando. Mira, acabo para introducir. Sí. A partir de aquí, es que aquí es el gran proyecto que yo tuve con los jóvenes, ¿no? Se inició, a partir de este directo, se inició un proyecto muy grande en el Instituto de Teatro que se llamaba Talleres de Teatro para Institutos. Lo apoyó, este proyecto lo apoyó el Instituto de Teatro y se expandió por diferentes comarcas de la provincia de Barcelona. Durante 21 años llegamos a hacer 42 talleres anuales. Trabajaban profesionalmente unos directores, dramaturgos, pero todos profesionales, intérpretes, unas 21 o 22 personas que llegaron a estar todas contratadas en régimen general y viviendo de ello también. Claro, fue un proyecto, se hacían muestras en cada comarca, se hacían muestras de teatro de todos los talleres que se hacían. Yo creo que, pues, no sé, llegamos hasta los 500 talleres, no sé, muchos. Sí, muy potente. Y ¿qué pasó? Que vino la crisis. Vino la crisis y mira que esto fue una lucha para que los profesionales estuvieran contratados, lucha para la organización de todo y que el instituto se creyera el proyecto de las artes escénicas en los institutos. Bueno, conseguimos que cuando había la época que había los créditos variables, ¿no acordáis? Una época que había créditos variables, estuvieran dentro del currículum las artes escénicas. Bueno, se luchó mucho, se consiguieron muchas cosas, pero llegó la crisis y los políticos, pues supongo que, claro, se vieron disfrutados, ya no vieron viable, los jóvenes no aguantan, además, aún. Y no se desapareció el proyecto, que estoy fatal con este tema. Es que me duele mucho, me toca mucho porque, bueno, ya lo digo. Sí, tira. Claro, en los últimos 4 años del proyecto de talleres de teatro, el Instituto del Teatro lo traspasó totalmente al área de cultura de la Diputación de Barcelona. Y claro, se traspasó el proyecto y se me traspasó a mí también, ¿no?
y estuve gestionando durante estos 4 años hasta que vino la crisis. La crisis, todo, no sé, se cambiaron muchas cosas en aquella época, no solo muchos proyectos bonitos y que costaron muchos años de desarrollar y todo, y cuesta mucho ahora volvemos a recuperar, levantar. Bueno, claro, pues yo me encontré ahí con este dilema y yo ya estaba en el área de cultura y pensé, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y claro, yo he venido aquí para hacer este proyecto, se lo cargo y claro, había una necesidad para mí, ¿no? Había un vacío y fue cuando se me ocurrió crear este programa, el programa Flipar. Yo lo presenté a la Diputación de Barcelona, se lo miraron, lo aceptaron y bueno, y apostaron por él y existe, porque en estos momentos existe porque la Diputación está pagando el 100% del programa. Se lo ha creído, claro, en muchos proyectos y muchas necesidades, si no hay una administración detrás que lo apoye y que lo pague y que, pues, mira, tuve la suerte que en este momento, pues no sé, les cayó bien el programilla y tuve suerte. Esto empezó en 2012 y hice una prueba piloto con 7 artistas profesionales y bueno, tuvo una aceptación brutal. Ya luego, en estos momentos, actualmente ya estamos el programa tiene 3 actividades diferenciadas, una que es de aventuras de artistas, otra que son los oficios de las artes y otra que es monográficos de las artes. Y tenemos unos 21 artistas profesionales de diferentes géneros y disciplinas de las artes escénicas y visuales en el programa. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste en que los artistas vayan directamente a los institutos, son sesiones de 2 horas y tal, y les expliquen su trayectoria profesional y personal, les explican sus éxitos, sus fracasos, hacen ejercicios, se conectan entre ellos. Bueno, los artistas que están en los catálogos son buenísimos, esto es lo que le da subidón al programa, porque si no, o sea, son de muy alto nivel y son gente con mucha trayectoria y gente que entiende qué es lo que estamos haciendo, ¿no? La gente que entiende qué es lo que estamos haciendo. Y les explican que bueno, que en la vida, les explican que en la vida, pues, si tienes un sueño, tienes que trabajar mucho para conseguirlo, ¿no? La cultura del, no sé, you make it yourself, ¿no? Del optimismo, lo practican y está funcionando muy bien. Claro que yo tengo un presupuesto límite y cuando se me acaba, se ha acabado el programa. Lo que sí que hemos descubierto con el Flipar, hemos descubierto que hay muchos chicos y chicas que no saben qué son artes escénicas. A mí me impresiona mucho. Bueno, claro, si los padres ya no lo saben, los chicos tampoco, no se transmiten. A ver si salimos de aquí ya. Luego, claro, cuando les llega a una persona de estas, un artista, y les pone aquella pasión que les pone y todo, bueno, o sea, les cambian, mira, pero es que yo cuando termino las sesiones les mando a los centros, les mando una valoración para que me hagan y también que me hagan inputs con lo que les ha parecido los alumnos y cómo lo han, ¿no? Y os voy a leer frases que me llegan, que son impresionantes. Por ejemplo, dice, ¿cómo puede ser que una sola persona venga una mañana a cualquier clase y nos cambie de una forma o de otra la vida a todos? Esta agradable visita nos ayudó a abrir nuestra mente, aunque solo haya estado un poco, puesto que a más de una persona se le ocurrieron nuevas ideas para llevar a cabo la performance.
un poco para algún proyecto que deberían de estar haciendo. Tengo la sensación que hoy ha habido un solsticio. Gracias, muchas gracias. Todos hemos salido diferentes de cómo hemos entrado. Y fue muy entretenido y nos adentramos en este mundo, para nosotros bastante desconocido, que es el mundo de la escenografía. Porque, por ejemplo, una de las actividades son los oficios de las artes, y en vez de mirar artistas así más de géneros de la magia, de la interpretación y tal, van los profesionales de escenografía, de figuranismo, caracterización, los técnicos de iluminación y de imagen, también. Luego, por ejemplo, otra. Realmente, esta sesión nos ha ayudado a recuperar un poco aquel derecho y libertad que a muchos nos cuesta considerar, pero que al fin y al cabo no es más que el derecho y la libertad del movimiento. Esto es de danza. Felicidades por los magníficos servicios ofrecidos que nos han inspirado tanto. Y antes que nada, muchas gracias. Me ha encantado la charla y me quedé con muchas ganas de querer aprender más de una persona a la que se le notaba su entusiasmo y su pasión por su trabajo. Gracias por querer compartir con nosotros tus conocimientos sin pedir nada a cambio. Está muy bien explicado, organizado y además entretenido. No tengo nada más que decir, solo gracias por tu dedicación. Esto referente al artista. Y ahora también os diré esto porque es entrañable. Hace unos 10 días un profesor me mandó este mail. Dice: nuestros alumnos de Belviche es como una zona un poco apartada del Hospitalet de Llobregat, no sé si lo conocéis, un poco, bueno, es un barrio así alejado. Digo, nuestros alumnos de Belviche no olvidarán nunca la experiencia que pudieron vivir junto a Marta y Carmen de T de Teatro, dos actrices de la compañía T de Teatro. No sé si conocéis a esta compañía. Digo, una experiencia de transformación personal, superación de desazones, descubrimiento de las fortalezas propias y ajenas, de sensibilidad artística, del propio cuerpo y la propia voz. Y nuestra escuela tiene un grado de complejidad bastante elevado y el acceso de nuestros alumnos a la cultura y las artes escénicas del país suele ser demasiado limitado. Además, los alumnos que se apuntan a la asignatura de teatro suelen ser alumnos a menudo provocadores y transgresores. No sé, siempre. Precisamente por este motivo, lo que sucedió en el escenario de nuestra sala de actos va mucho más allá de un mero acercamiento del teatro a la adolescencia. Lo que sucedió fue mágico y cuesta de explicar con palabras. Alumnos muy poco motivados por los estudios y con rechazo manifiesto al sistema escolar y a cualquier tipo de autoridad, pudieron vivir en su piel el poder de la palabra, del gesto, del movimiento, y lo hicieron con la máxima intensidad de todo corazón, tirados por los suelos, gritando a todo pulmón y desde el primer minuto hasta el último. Hay que felicitar y agradecer a Marta y Carmen su compromiso con cada uno de los chicos y chicas, sin caer en prejuicios, su humildad, su creatividad, su empatía, alegría y su profesionalidad y rigor. Valores, todos ellos que transmitieron a los alumnos, dando un gran impulso a nuestro proyecto educativo y una dosis extra de energía. Y las expresiones de los alumnos más conflictivos eran de tipo: ¡buah! Miguel, es el profesor, no sabía que me molaba el teatro. Dice: Miguel, estas tías son una pasada. ¿Cuándo iremos a ver cómo actúan? Miguel, digo, Miguel, me he portado súper bien. Digo, estarás orgulloso. Digo, hacía tiempo que no me lo pasaba bien en el cole. Digo, ¿me has visto gritando en el suelo del escenario? En mi vida lo hubiera pensado. Mi madre va a flipar cuando se lo explique. Ya está, pero me hacía gracia que vierais un poco cómo está, pues, este programa, cómo está llegando, ¿no?, a los alumnos de esta forma, ¿no? Y es que son muy buenos todos los que hay. Luego nos haré así, ¿no? Lo podemos mirar. Ahora, bueno, es emocionante, yo me emociono muy fácilmente, pero es emocionante. Y además, estaba pensando ahora en lo que hablábamos el viernes que dijo Icíar, ¿no? De
yo creo en las luciérnagas, creo que sí hay esperanza, pero no creo que haya una luz o un foco muy claro, porque no hay una apuesta general por nuestro sector, pero hay luciérnagas y creo que esto es una luciérnaga enorme. A ver que no me llegue otro político y se lo cargue, por favor, porque claro, las cosas van así. Ahora les gustan unas cosas, luego otras. Es el peligro que tienen los proyectos que surgen de este tipo de administraciones, ¿no? Sí, claro. Diferente que fueran lo que decimos proyectos curriculares que se pudieran desarrollar en todos los centros de España, en fin. En fin, dentro vídeo. Ilusiones. El programa Flipart tiene la finalidad de incentivar y acercar las artes escénicas y visuales entre los jóvenes. Se dirige a alumnos de educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos. Flipart incluye 3 actividades diferenciadas. En Aventuras de Artistas, varios artistas explican a los alumnos su trayectoria y experiencia profesional. Mentalistas, DJs, actores, coreógrafos, bailarines, directores teatrales, músicos son algunos de los artistas participantes. És super-emocionant el poder compartir amb tots aquests records que aquí explicar des de com vas començar i bueno, intentar també donar un missatge que tinguin la seva professió i l'estimin, no? I que serà part de les seves vides en un futur. Porta riquesa, m'aporta veure aquesta joventut, els que ja ho coneixen, però hi ha molts que no coneixen el teatre realment. El teatre no ho coneixen, no és una cosa que formi part de les vides. I aleshores, si d'alguna manera els puc convidar que descobreixin el teatre i que aleshores ells decideixin si allò els obre la porta a un món nou o no, però no ho contemplen moltes vegades, no? Poder viure amb el que t'agrada és molt més que no pas els diners que pots guanyar, no? Aquesta és la pregunta que més em pregunta, els que es dediquen a fer coses més plàstiques, coses més artístiques. Crec que potser el que ens preocupa més és el fet de l'avorriment general que hi ha a la societat i intentar canviar-lo, no? I com més gent hi hagi que s'hi dediqui, més variants hi hauran d'arts i del que fem. En los oficios de las artes son los técnicos de profesiones vinculadas a las artes que explican a los alumnos qué hay detrás del telón y qué hace posible la puesta en escena de los espectáculos. Se dan a conocer las profesiones de escenógrafo, figurinista y diseño de vestuario, caracterización y maquillaje, y técnico de iluminación e imagen, entre otras. En monográficos de arte, varios profesionales dan a conocer a los alumnos sus disciplinas escénicas a partir de una introducción práctica. Los talleres los hacen compañías de teatro, de circo, de danza, grupos de música y profesionales del dibujo y el audiovisual.
Pueden optar a una actividad gratuita de flipar todos los centros de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de la demarcación de Barcelona. En 3 dies ells s'hi assoben una passada. O sigui, del primer dia a l'últim, la diferència és una evolució, es nota. I com ja s'atreveixen, com perden la vergonya i com s'atreveixen a jugar amb els seus sentiments i a jugar, no? I com va sortir la creativitat, no? Perquè al principi estan com molt més tancats, més rígids, i mica en mica això es van deixant anar i surten coses espectaculars. Ajuden molt tant els que ens agrada teatre com els que no a perdre la vergonya, a també fer grup, a unir-nos. Crec que el teatre és algo molt íntim i compartir amb persones que no t'hi fas doncs ajuda a unir moltíssim. Exacte. Bueno, avui no. Pues me gustaría escucharte un poco, porque yo creo que es diferente cuando trabajas desde entidades que no están dentro de la propia centro educativo formal, ¿no? Que cuando sí, creo que son puntos súper diferentes desde con los que se puede trabajar, ¿no? Me gustaría saber también cómo tú llegas, eso que hablábamos de llegar por el arte o llegar por la educación, y si ha habido algo que ha salido de aquí, de la carta, que yo ya tenía apuntado una especie de pregunta, dice, el perfil del alumno que viene, que ya acostumbras, es muy provocador, ¿no? Sí. Y que eso también lo quería preguntar yo. ¿Hay un perfil de alumno que se apunta a teatro específicamente, sobre todo dentro de los centros? Porque evidentemente quien va a hacer una actividad extraescolar fuera del centro educativo de teatro ya normalmente es que tiene que ya le gusta, ¿no? Ya viene de algún tipo de contacto con eso, o su familia, y por eso la han apuntado, ¿no? Pero ¿qué pasa con los jóvenes del instituto que se apuntan por primera vez o que llegan sin haber hecho nada? A ver, bueno, en mi caso me lo difícil saber qué empezó a cómo era la vida. Empecé a hacer teatro con 16 años, en los talleres municipales con la bala, vivía yo, y empezar a escribir, que es lo que vi que se me daba mejor. Yo pasé de actuar a escribir porque no perdía nada, yo dejaba de actuar. También me ayudó ahí el entorno del Festival Madrid Sur, que es una cosa que existía entonces y ayudó a que se diéramos mucha gente de toda esta zona, de los pueblos del sur de Madrid, cosas que no existen, pero bueno, al menos algunos empezamos por esa vía. Y cuando pasé a la universidad me dijeron, si tú quieres escribir, pues hacer lo que hagas, si puedes leer y después te ayudaré a escribir. Bueno, lo que claro. Y al acabar la carrera, pues la vía de la docencia pues era la más interesante. Yo paralelamente había sido teatro, escribiendo y haciendo cosas. Y yo como es una carrera que me dijo, oye, ahí hay una resada en un título de dramaturgia. Yo tengo un amigo que lo hace. Así. No voy a entrar, pero bueno. Yo ya estaba ahí y no entré por esa vía de la resada que es trabajo por vocación más de educar. Acabo la carrera, me hago las exposiciones como literatura, claro está. Y el segundo año así, siendo profesor de lengua, pues pretendo llevar 2 talleres de teatro, la asignatura de tercero de 2 horas, todo mi horario, y un grupo extraescolar que había en ese instituto. Pero allí se llevaba bastante en serio, incluso me contaban algunas horas de clase, unas poquitas, y empecé a llevarlo ya, y entonces ya desde entonces que dirijo teatro para adolescentes y es un poco mi dedicación ahora ya principal, ahora que soy profesor. Esa es mi trayectoria. En cuanto a los alumnos que se apuntan, pues habría que distinguir quiénes lo hacen en tercero o cuarto, que es una optativa que tiene como alternativas otras cosas quizá más duras, ¿no? Para ellos, ¿no? Con las matemáticas, lengua, con otras cosas. Entonces ahí puede darse el caso de que vengan unos rebotados que no quieren hacer nada que suponga abrir un libro y te los encuentras allí. Y eso sumados a los que sí que les gusta el teatro porque les interesa. Y eso sumado a los que les han apuntado a sus padres aunque no quisieran para que se les quitara la vergüenza. También existe, como terapia. O sea, tienes todo eso ahí mezclado. 2 horas a la semana. Es muy complicado. Luego ya bachillerato de artes escénicas es otra cosa totalmente diferente. Y los grupos preescolares también. Ahí sí que suele ser gente... Bueno, también hay un sector de gente que huye de las matemáticas.
también lo hay, correcto. Luego está la gente de conservatorio, que apunta a ese bachillerato porque les descuentan, les convalían algunas asignaturas. Pues yo creo que se creó ese bachillerato en origen con esa intención. Y luego están los que tienen una vocación ya muy clara del teatro o del cine, que quieren actuar, dirigir, etc. Quizás son realmente el motor de ese tipo de bachillerato. Así que es un poco de mezcla lo que encuentras ahí. Ahora, las vocaciones muchas veces se generan, no nacen desde la cuna, ¿no? Y hay chavales que se las encuentran en el camino. Y programas así, yo ya quisiera tener alguna cosa como acabamos de ver. Claro, fliparíamos. La Carmina, que ahora ha hecho esto del... ¿Cómo se llama? Los molinos, ¿cómo se llama? Este tema de que a la quinta de los molinos. Pero yo estoy en cara de nada, eso ya no me toca. Claro. Bueno, lo más parecido que podamos encontrar a eso es lo que hacemos en la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, que consistía en invitar a autores a los centros a tener encuentros con los alumnos. Pero eso se hace con presupuestos, pero no se sigue haciendo, ¿no? Pero sin dinero. Nada. O sea, con la voluntad. Con la voluntad de los autores. Bueno, últimamente conseguimos una propinilla, porque eso implica que la visita no se limita a un solo día. Que los autores más punteros, pues no. Sí, lo intentamos. Hay algo, sí, hay algún dinero de la comunidad y de las GAE, pero un poco. Claro, y luego está otra cuestión, que hay unas ayudas para cosas así de la Dirección General del Libro de toda la vida, pero en ningún instituto se les ocurre utilizar ese dinero para autores teatrales. Se invita a novelistas, a poetas. Son libros, ¿no? El teatro no son libros, es otra cosa. Y eso sí que son ayudas que podría estar a cualquier autor de la máxima categoría. El impacto que siente el mismo centro educativo, es decir, en el propio instituto, por ejemplo, de tener este bachillerato a no tenerlo y de incluir las artes escénicas o el teatro a través de las asignaturas de literatura o de la extraescolar, ellos calculan, sienten un impacto grande, una diferencia de tenerlo a no tenerlo. Pues depende un poco de la implicación de la dirección de centro. Del momento, ¿no? Por algunos es casi como un estorbo y es una pelea, porque claro, cuando yo estoy trabajando en los montajes, continuamente le estoy robando horas a los demás profesores. Les digo, necesitamos ensayar más porque no llegamos. Podéis faltar. Es un poco difícil decirle a los alumnos que falten a todas las clases y eso me lleva a que los demás profesores me miran bastante mal. Entonces requiere una sensibilidad especial y cierto grado de protección a esta actividad que, como pasa en general con las artes, no encaja en los horarios establecidos. Requiere momentos de dedicación absoluta. Y esa es la gran enseñanza. A mí me parece que todo lo que de educativo tiene el teatro se multiplica por 1000 cuando se vincula en torno al montaje. Entonces, es cuestión de responsabilidad, de grupo, de entender que lo que yo hago está tan relacionado con lo que hacen los demás que si yo fallo, les fallo a todos. Eso es muy difícil conseguirlo con los talleres o los talleres. En cambio, con el montaje surge de manera natural. Muchas veces es difícil pedirle compromiso en cualquier otra asignatura a un alumno porque su compromiso está con su yo del futuro. O sea, quien le va a pedir cuentas de si has estudiado o no, si hiciste lo que debías en bachillerato, es su yo del futuro y ese yo no lo conoce. Eso es una entidad abstracta. Pero el compromiso en un montaje que esté vinculado a la asignatura de artes escénicas está con sus compañeros de al lado. Entonces, ves alumnos que son absentistas o que son irresponsables o que andan muy perdidos, que realmente ignoran las demás asignaturas y en este están. Porque es que si falla uno, pues no. Y eso como aprendizaje, yo creo que es extraordinario. Se dedican a lo que se dedican en el futuro. Que no se consigue. Sí. Con las artes y que no se consigue. Bueno, porque también el sistema de educación que hay, como no se utilizan las herramientas escénicas para enseñar matemáticas, pues también estaría encantada.
su papá de madres, pero que le hubieran enseñado de forma más lúdica las cosas, o la química. Pero esta idea de compromiso para mí es vital para el aprendizaje de lo que decías tú del hoy, ¿no? del ahora y de descubrir quién soy yo ahora y hacia dónde quiero ir. Ahora, entonces, sí. Ahora. No, y es como cuando veo esto del espectador del futuro, siempre me enfado muchísimo porque pienso, no es el futuro, sino que es el presente. O sea, el niño de 3 años es el espectador del presente y es el que irá a casa y explicará a sus papás, he ido a ver danza contemporánea y te puedo explicar de qué iba el espectáculo, porque lo he entendido, esta manía, ¿no?, de no entender el espectáculo de danza. Y, ¿no? También otra manía que tenemos. Entonces lo estaba escuchando y era como, claro, un poco para mi entendimiento del teatro, me doy cuenta de que cuando tú vas a una escuela y hablas de danza, como no saben nada de nada, tampoco entras en ninguna expectativa. Y en el teatro hay una expectativa, hay algo que han entendido, ya sea por la tele, ya sea porque me han explicado algo. Hay referencias. Claro, más entonces visibles. en la danza es nada. Entonces hay el miedo de entrar en la danza, entonces no entro porque no soy bailarina, entonces no puedo entrar. Entonces hay todo un trabajo que es de acompañar a este maestro y decirle, puedes hacer danza con 4 ideas muy pequeñas, con una herramienta, porque la idea generalmente para nosotros, para el mercat, es vamos a formar la sensibilización del espectador, vamos a darle herramientas para que pueda ver un espectáculo y disfrutar del espectáculo sin tener esta sensación de no he entendido nada. Y que pueda crecer desde aquí, que sea un padre, una madre o un adulto que diga, voy a ver danza porque tengo las herramientas para leer lo que está pasando. Muchas veces es no saber leer el movimiento. Entonces, para nosotros es cómo llego a estos niños a que hagan danza. Llego desde los profesores, desde los maestros que no han tenido esta formación. Entonces me estabas preguntando cómo empecé yo. Yo les explico mucho esto a las maestras, porque mi papel en el mercat es acompañar a estas maestras también, a estos profesores de todas las disciplinas y de todas las edades. Yo he tenido la suerte que mis padres me pagaron las clases de danza extraescolar. Esto era un plus. Cuando empecé a estudiar magisterio, pedagogía, como todos, hemos hecho extraescolares, en mi caso era de danza, y siempre pensaba, es que todos los niños tienen derecho a tocar esto, a saber que existe. Independientemente que después hagas danza, seas profesional o no, que sepas que existe. Porque llegaba un momento que nadie sabía que existía una disciplina como la danza o una arte. Sí, pero independientemente de que sea una profesión, tienes un cuerpo, muévelo, por favor, porque si no te vas a quedar aquí sentado y mira cuántas cosas tienes. Que no las estás utilizando. Una cosa tan fácil como esto. Entonces es cuando me planteé, quiero dar la danza a todo el mundo por igual. Y este era un problemón, porque si iba a una escuela era como, y te encontrabas con horarios, con metodologías que no van a favor del arte. Entonces es como entro al mercat y hago una serie de proyectos que son de acompañamiento. Una palabra que no ha salido y que pienso que también es muy importante es el acompañamiento al proceso. Una cosa que es muy importante en las escuelas porque los niños a veces están mucho en el resultado. Y llegas tú como artista y les dices, no importa el resultado, vamos a crear caos y vamos a ver qué pasa. Y entonces la maestra se queda como, ¿en serio? Sí, esto es una herramienta, esto es un aprendizaje súper potente para que el niño no tenga este miedo de decir, voy a fracasar. Qué guay es fracasar, qué guay en danza es, qué guay es caerse para recuperarse. Entonces esto es como muy, muy importante. Bueno, me he ido por otras partes. De hecho, el mercat, para enlazar un poco lo que decía Judith, todos los proyectos del mercat siempre van acompañando de un curso de formación, ya sea un curso de formación de 7 horas, de 7 sesiones, de 3 horas, o sea, las maestras vienen de 6 a 9 los martes a bailar al mercat y invitamos a diferentes coreógrafos. Lo que decíamos, para mí es muy importante, para todos los sectores es importante que el artista sea el que hable y forme a estos profesores y que estos profesores vean el valor que hay aquí y toda la cosa, claro, los aprendizajes que te estás perdiendo también y cómo todo esto te puede ayudar a introducir las mates o las naturales, pero que seas tú quien decides cuándo introducir el movimiento y la danza a la escuela.
Por otra parte, también tenemos artistas que van a la escuela y que hacen estas muestras que hablabas, ¿no? El final, este final de chafar, pisar, gracias. Pisar el escenario es muy importante, porque es entonces cuando te das cuenta de quién soy yo y del poder que tengo, y esto pasa mucho con los jóvenes. Con los jóvenes es súper importante y súper vital. Cuando hacemos estos proyectos de 100 jóvenes en el escenario bailando, es como remueve todo el mundo. Los profesores que están viendo, aparte también hay un tema que es lo que estabas leyendo tú también, ¿no? De las etiquetas. Todos los profesores están en la escuela y ya tienen claro el que estudia, el que no sé qué. No se han planteado por qué no estudia, porque seguramente su inteligencia es otra. Tienes que animarlo desde otra parte. Y cuando llegan estos artistas, este aire nuevo, que también es una pena que sea un aire nuevo, porque entonces también pienso con aquel profesor pobre que está allí luchando todo el día y viene un artista y claro, es aire nuevo. Y sí, es muy guay, pero el profesor que está allá dando, pues entonces, que esté acompañando y que pueda dar cosas. Pero también es aire nuevo para profesores. Totalmente. Pero es una lástima que sea solo un aire de una hora o de 2 horas. Entonces es como después me encuentro en profesores que me dicen muchas veces, no me abandones. Es muy triste. Entonces yo voy como acumulando familia y yo les digo, no pasa nada, yo no te abandono. Pero sí que tienes que ser autónomo. Entonces para el mercat siempre hablamos de yo te estoy acompañando un tiempo, un proceso creativo, unos años, depende del proyecto. Pero sí que es verdad que necesito tu autonomía y que me vayas, yo siempre les digo, comparte conmigo proyectos, comparte conmigo cosas y yo te puedo devolver, o a veces me dicen, ay, pues ahora me gustaría que viniera un creador y que me hiciera, pues cuando dicen un final de curso, a mí ya me ponen un poco así los nervios porque es como algo, claro, es esto de, tengo que hacer un final de curso, o es Santa Cecilia, o es, ¿sabes? Es como, no. Para mí la danza no es només la florecita de la escuela o la florecita para los padres, mira qué bien lo hacemos. No, para el niño no tiene que ser una cosa impuesta, sino que tiene que formar parte. Para que demos valor al arte, la danza o el teatro tiene que estar parte del currículum, no que sea un aire nuevo. Que esté allá. ¿Esto cómo se consiguió? Porque yo llevo 35 años. Bueno, aquí. No por eso, pero he llegado a la conclusión de que no interesa. Sí que interesa, pero es una gota, es algo pequeñito, porque el curso de formación que hacemos, yo ahora mismo estoy dando formación a 40 maestros desde jardín de infancia hasta secundaria. Está muy bien. Son maestros que les dices, te estoy enseñando, bailan, están dando todo su cuerpo con lo que es los 50 años tuyos, estás allí dándolo todo, y entonces te vas a la escuela o a tu centro y intentas con tu currículum, con tu proyecto, hacer danza donde sea. Esto es lo potente. Y otros proyectos que también, pero lo potente para mí es poder dar autonomía a este maestro. Esto no quita que para mí tenemos que luchar para que hayan profesionales dentro de los centros educativos. Esto es muy importante, porque es de entonces cuando será muy potente nuestro sector. Pero mientras tanto, vamos a hacernos pesaditos. Es que es la única forma, ir haciendo la hormiguita. La educación es la hormiguita. Hasta que venga una hormiga reina que nos haga caso, porque el problema también es muchos años que llevamos de lucha. Es un problema de valor transversal, yo creo. Es un problema de valor social transversal. Va mucho más allá. Cuando como sociedad le das valor al arte y a la cultura, crees que es importante para el desarrollo humano ya desde el colegio. Entonces, pero además es un bucle, ¿no? Porque se puede romper de muchas partes, porque yo creo que justamente entrando el arte en las escuelas de forma curricular, eso cambia la rueda, porque qué mejor manera de hacer querer el arte que el propio ser humano lo pueda probar y crear, ¿no? Claro. Porque desde ahí se enamora. Yo creo que eso lo vives tú mucho, lo puedes ver mucho. Lo que pasa, claro, pues que a veces el currículo se hace sin pensar en toda la infraestructura que es necesaria. La última novedad legislativa en este sentido en el currículo es una asignatura que se llama Artes Escénicas y Danza, Puerto de Leyes. Y danza. Es la primera vez que aparece la palabra danza en una asignatura curricular en secundaria. Y no concreta nada más. Claro, ese es el problema. Presenta un currículo que dice historia del teatro, práctica del teatro, historia de la danza, práctica de la danza, 2 horas a la semana. ¿A quién encuentras que sepa dar todo eso tan poco tiempo
en buenas condiciones. Entre profesorado, no contratos de profesores, no. Entre profesorado de música o de lengua y literatura. Sí. Pero es que igualmente la RESAC, el Instituto del Teatro y tal, tampoco crea pedagogos teatrales, por decirlo. De la danza sí, ¿eh? O de artes No, pero escénicas, claro, el problema es que eso sí, hay gente que viene titulada de la RESAC y se presenta a las oposiciones, pero para poder dar clase de eso, pero en realidad lo que tiene que hacer es presentarse a las de lengua y literatura o a las de música. Y normalmente va a ser profesor, sobre todo de lengua y literatura o de música. Como lo que, Y luego unas poquitas horas para eso. que contábamos antes, como de práctica y tal. Exactamente. Eso también tiene que ver, igual... No existe, pueden, ahí está. Bueno, claro, el título de la RESAC sí sirve para presentar exactamente igual a esas oposiciones, pero el tema es que no hay una especialidad de profesor que se dedique específicamente a eso. Pues son unas horas que hace el profesor de música, que hace el profesor de plástica, la de lengua. La formación de los propios profesores ya no está organizada de esta forma. ¿Sabes? No, es que estamos como estamos muy antiguos, muy antiguos. Porque, por ejemplo, no sé, mi sobrina, mi prima que fue a vivir a Holanda, el sistema educativo de sus hijos es brutal. Es que, nada que ver. Es que, me explicaban las niñas todo lo que hacían y todo. Lástima que no fui ¿sabes? Pero qué maravilla de sistema educativo. Qué maravilla. Pero que tenemos aquí una. Poca cosa. Vamos a hacer un mix entre los dos. Espera pero que claro, sí, efectivamente que sería más fácil con los maestros que no están tan especializados, que la formación ahí sí que viniera en la universidad y que incorporaran esos conocimientos y esa sensibilidad desarrollada a todo el currículo de todas las asignaturas. Claro, el infantil es facilísimo, no hay ningún impedimento. Intentaría, no es tan complicado como no, pero tú sabes que se ha reducido el magisterio. O sea, en mi época. Bueno, claro, por el plan Bolonia claro, años, claro. Y ahora son 3. Al revés, yo hice 3 y ahora me parece que son menos todavía. ¿Son 4? Vale. Claro, pues hice 3. A ver, aquí tenemos también. Sí, nos bulle a todos, ¿no? Es como, no llegamos. Yo estoy de la compañía de un plan ahora, hablando de lo que decía de magisterio, tenemos un plan que se llama KIR, que es la que para la infancia, y paralelamente a esa hay una
Entonces empezó por estar cerca de sobre todo para presentarnos y decir, como aquí, el festival, que se hace mucho más gente, para hacer cosas. Y lo que quería decir es muy, pero fui a dar una charla, ¿no?, con los alumnos para enseñarles. Y bueno, como quieren nosotros, y lo hacía ahora. También esa información no solo regulada, sino que se utiliza un poco. De hecho, más que sí, yo he hecho algo de teatro, no sé qué, más dentro de la facultad, y se me bueno, claro. Qué desastre. Bueno, bien, vamos, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a ver. ¿Qué tal? No hace tantas cosas al mundo de hoy. Estamos tan lejos que se puede hacer tanto, ¿no? Que en realidad tenemos todo muy abierto, pero ¿desde dónde y con quién? Hay otro proyecto que en realidad hay un colegio en un pueblo de Granada que es una básicamente son cuatro o cinco maestros y generan la arte es tan interesante y la fundamental de alguna manera y la idea es trabajar paralelamente con un grupo de marca, un grupo de Italia, y son detalles que se plantea, además de este trabajo concreto con el colegio, se hace un grupo de estudios de la universidad, y lo que se pretende es estudiar por qué no se plantea una asignatura y realmente presentar un proyecto de la verdad pequeños grados de pedagogía teatral, organizar pequeños ciclos de teatro. Y también el año pasado crearon hace unos meses teatro social, pedagogía y teatro social. Que se integra en las universidades de magisterio, ¿no? Que esté integrado en lo que el profesor va a tener que hacer en su vida como profesor. Ahora me lo he contado para ver si me puedo presentar de alguna otra cosa. Primero tenemos que entrar en los educadores, ¿no? Ahora he visto. Sí, espera, que tenemos un par de aportaciones. Empecemos por aquí. Lo que vemos es un hablo de incorporar esa fuerza de trabajo y que se debe con la formando a gente de todo el mundo cierto con una formación un teatro pretende llegar con las cosas
Sí, no sé si aquí no hay. Primero y segundo. Sí. Para incorporar los personajes, porque es un regalazo de los lo único que viene y dice, porque las cosas que pueden mover y te llega y de repente el segundo ya está en un proyecto de dirección de algo, pero un texto, pero que los chicos hayan trabajado el interés en eso y lo que hicimos es saber más, estamos viendo estos primeros de las ciudades actuales también están hablando de proyectos izquierdas esperando seguir ¿no? Y que están ahí como pidiendo, por favor, conéctame con la música. El centro superiores, por ejemplo, de luego de estar los profesores preguntándose puedan hablar de la realidad y al final están metidos en la vida práctica, pero eso es práctica. Y hay una compañía que no conoce una desconexión. oye la palabra que está conectado. Hay un hueco y poner una hay un vacío, estamos muy desconectados. Igual, estas son las primeras jornadas sociales, ¿no? Sí. Creo que Da para un tema, da para unas jornadas únicas sobre el tema, ¿no? Plataforma de las jornadas en las ciudades para desarrollar anualmente esta conexión que existe. Ahora sí es un buen lugar de estar en España, ¿no? Pero sí, que se lanza esa necesidad. Luego os diré una cosa sobre un movimiento que ya ha empezado al respecto. Paso la palabra allí detrás. Antes, permíteme que como curiosidad, porque voy extrayendo como observaciones de lo que vais diciendo y lo que voy aprendiendo y pillando al aire. Hay tres. Curioso que se habla mucho, igual que tú lo explicas, ¿no? Que es casi siempre desde los centros educativos se une lo del teatro, o si a alguien le toca es desde la literatura, ¿no? Los profesores de literatura, ya también lo ha explicado. Curioso además, cuando estamos haciendo las jornadas de dramaturgia,
porque como asociación desde la TTP percibimos, y como sector todos creo, que en las artes escénicas para la infancia y la juventud estamos un poco faltos, no de dramaturgias y de dramaturgos, sino de esa conexión entre los creadores, compañías y la dramaturgia, que en nuestros espectáculos a veces estamos como, es la parte más desconectada. Sin embargo, en el centro educativo viene de lo contrario, viene de la literatura, de la palabra, de la autoría, de la necesidad de llegar a las artes escénicas. Curioso. Que me ha parecido curioso ver esa realidad inversa, ¿no? Del sector infancia y juventud desde el otro lado. Te tocará, Edu, pero vamos por ahí. Bueno, no, yo solo quería decir, hablando un poco de la escuela pública, entonces también estoy en los dos sitios, digamos, ¿no? Estoy en un lado y pero hay un discurso desde la parte artística de la escuela que se va a apoyar a los conflictos maestros, nada. Yo creo que también el paternalismo. Creo que hay muchos maestros que están haciendo muchas cosas en la escuela muy bien. Y no se trata de intentar salvar la vida, se trata de que haya una apuesta cultural y educativa. De tal manera que en su tiempo, como el programa renovado, hubo una asignatura que se planteaba para ver la escuela, que era plástica, música y dramatización. Y solamente sacaron plazas de oposición para música, para que todos los colegios serán música. Y no será música para que los sean músicos o artistas, será música para que no sean esclavos. Entonces, yo creo que no debemos confundir, porque también luego hay determinados proyectos que son confundidos con los artificiales, pero son elitistas. Las escuelas públicas están abandonadas. Llega el proyecto LODA a una escuela de Fuenlabrada de tal, no, que da determinadas escuelas. Pues que son también loables, pero yo en el sentido aquí que ya está haciendo una defensa de la escuela pública, que es la que se saca porque habla de todo, y de proyectos que evidentemente los artistas tendrán que compartir con los maestros, pero que partan de, yo no me puedo plantear cómo puede haber una enseñanza secundaria de artística sin profesor de artística, es como hacer inglés sin profesor de inglés. Es incomprensible. Entonces, no hagan mal a los maestros porque los maestros, claro, tampoco los artistas saben que era primero o claro, pues sí, artistas, pero hay que ir a ver esa conexión, pero que haya una mirada desde la igualdad, ¿no? Porque yo también tengo amigos maestros que me dicen, pues no puedo llevar a mi sala al teatro porque lo que veo no me interesa nada. O sea que ahí también, y sobre todo, mi apuesta por la escuela pública es la escuela de todos para todos. Sí. Ahí se recoge, ¿no?, lo que decimos de la necesidad de que el valor que se le da a la cultura venga desde la sociedad y que se la sienta suya, ¿no? En el momento en que hay una crisis, que la gente y nuestra sociedad diga, no se puede tocar la sanidad, no se puede tocar la educación y no se puede tocar la cultura, porque ahora sí, ante una crisis, ¿qué pasa? Corta cultura, no me toques la educación y no me toques la sanidad. Cuando la sociedad consigamos que se lo sienta suyo, y eso pasa porque ellos puedan sentirse creadores, ¿no?, y que no sea esto elitista de pago para ir a consumir cultura, ahí cambia el foco, cambia la dinámica y ahí haces que la sociedad pida a los políticos que hagan esa apuesta para que la escuela incluya obligatoriamente las artes en su esencia, en su forma, de una forma transversal, ¿no? Entonces, ¿por dónde se puede romper ese círculo? Y creo que es muy acertado hablar de eso, de no querer romperla como si fuéramos los salvadores con una lanza, ¿no?, los del sector artístico, sino de buscar esos momentos de encuentro que también creo... Luego tengo 2 o 3 cosas que explicaros, no mías, sino de cosas que he encontrado que se hacen, de luciérnagas. Seguimos por aquí. Veo mucho que nos preguntamos en general. Las páginas del método educativo que ha negocio y lo tocaba algunas cosas que son fundamentales. El diputado,
han enseñado aquí a veces no podemos pretender tampoco todo el mundo que todo lo labore esa pasión se puede Luego pasamos ahí. más conectado a la literatura del teatro, está en la cuestión de las matemáticas. Existe el CERN, que es el tipo de relación de los tipos de física, Descubierto es la que trabaja con artistas que existen, posibilitan a artistas a trabajar con, no se conoce casi el arte, las artes plásticas, siempre hay una serie de artistas plásticos, pero al mismo tiempo, porque es un teatro, con el movimiento clarísimo, el tema de física, el movimiento del espacio, etc. Y a la hora de llevarlo a la aula, se haga una cosa muy coja, como la literatura del teatro, que son las técnicas de literatura, es algo que suena, pero no se conoce. El popular, no muy usual, se digo las matemáticas de la ciencia, un poco, y las artes técnicas, de trabajar el tema molecular y el espacio con la danza, si es que es diferente. Bueno, lo pongo aquí, no quiero recoger, estudiar el tema, porque también es con plata, con literatura para el teatro, igual, profesor de matemáticas, o de la danza, o el teatro, etc. Pues un profesor de matemáticas. Sí. Esto, antes de pasar ahí, para hablar también de esto, responde mucho al modelo finlandés. El modelo finlandés de educativo no tiene una asignatura de teatro, es decir, o de artes o de drama, como hablan en el norte, no drama. No tienen una asignatura concreta, como otros modelos, como sería en Inglaterra, que en Inglaterra sí hay la asignatura dentro del currículo. En Finlandia no es así, sino que ellos lo incluyen como herramienta pedagógica en todas las asignaturas, de una forma transversal. Está en su modelo educativo como herramienta transversal de todas las asignaturas y que usan todos los profesores. Entonces, en matemáticas, en lenguas extranjeras, en todas se utiliza el drama, que dicen ellos, para enseñar, ¿no? Como herramienta pedagógica, pero no tanto como forma de arte de expresarse de uno mismo. Es decir, no hay una asignatura donde ellos sí que hay artes plásticas, pero no hay teatro o artes escénicas como asignatura, sino que ellos lo utilizan o lo defienden férreamente, y es su forma de enseñar es a través de las artes escénicas en las clases, pero de una manera más transversal, ¿no? Enseñamos matemáticas también desde esto, enseñamos tal. El modelo inglés es completamente diferente, ¿no? Es el drama como asignatura, el teatro, la danza, la tal, porque socialmente tiene una reputación increíble, ¿no? Lo que hablamos de la sociedad, tiene una reputación tan alta en Inglaterra, las artes escénicas, es una profesión tan valorada y una necesidad humana tan inmersa en el propio ADN de la sociedad, que ellos sí hay una asignatura tanto en primarias como en secundaria, que en secundaria es optativa, pero sí. Es una carrera, sí.
Que aquí cuando lees Drama in School parece otra que ayer buscando Peter Slade no había el término Drama in School y pensaba sí, en España también hay Drama in School, pero no nos referimos a lo mismo, ¿no? Pasamos ahí. La utilidad del mundo. No tengo humanidades ni más gracias. Y otro que la historia de Franklin Perrone, sobre su vida, que es un objetivo del Roy. Tiene un vídeo con la escuela, ponen hay ese famoso vídeo de la niña, nada, que los directores, el maestro, que la niña así, la niña era una gran bailarina, no la dejaba en su música, y luego la constitución de la prueba mental, y el después de nivel yo creo que por eso la velocidad y la velocidad que es muy llevado y para el plan final te obligan a hacer todo el trabajo. Yo le digo yo permití que hacían dos preguntas del examen hasta que el típico alumno imbécil que lo quería hacer pero me encontré con algunos de 23 años, de 24, que no habían ido al teatro de su vida. Recuerdo de usted, o sea, de 24 que éramos, siempre había algunos que era la primera vez que salía actualmente asombrado. Fue un tipo de teatro que estaba como de divino y salió ofrecido una película. Digamos, que se han ido que había al teatro. Muy fuerte, año 2018, ¿no? 19 ya, 17 años, perdón. ¿Nosotros queremos hablar o vas dando palabra? Había muchas, es que como iba mucho rato que querían todo el vale, he hecho como un turno, pero hago, ahí, apunto tu turno. Venga. Ay, perdón, sí. Ella estaba esperando, perdona. Sí, no, porque estás de antes de él, sí. Aquí también viene de profesor. Sí. Tomás también viene de profesor a hacer aquí en el instituto. Como siempre. El final de curso. Justificarte.
muy bien, era un chaval que nunca salía de los padres. Pues ahora sí, ¿no? Pero claro, se encontraba mucho con personas que se complementamos en la por parte dentro de los padres podría llegar ahora total, pero de repente cada uno encontraba su sentía importante que estaba haciendo algo mucho y todo el mundo aplaudía y todo el mundo aceptada. Sí, siempre. Paso a la Hay más cosas que se han cargado que... Sí, que lo que sea, o sea, no es que no se hayan hecho cosas en este país, es que se han parado y tenemos que remontarlo, es el gran problema, ¿no? Se ha parado nuestro crecimiento. Paso a la última aportación y vuelvo a la mesa porque tendremos que hacer como conclusión, bueno, lo último que queráis aportar. Sí, a no ser que no queremos, que estemos ahí ansiosos y no queramos hacer pausa después, pues seguimos, pero... Esto es, ahí está. Con el teatro no existe. Una pasión, una capacidad, una sensación tan directa, tan conectada, llega hasta el punto de la
un poco falta, ¿no? Porque no está formado solo. Una vez que es independiente, y una vez que estamos creando, visibilizar para que luego lo llevar a los alumnos. Se irán necesitando el nivel social de porque nosotros no sabemos que es llevar y estas que no conseguimos que hay para el propio. Un poco yo creo que es lo que nos explicaba Juan Pablo, que tenemos ese problema de que quien quiere dedicarse a la educación artística luego no tiene una opción profesional que le dé suficientes horas como para vivir solo de ello. Entonces, si yo soy profesor de educación física, que en realidad lo que quiero es explorar la parte más artística del cuerpo, de las artes escénicas, pero la única opción que tendré si voy a un colegio es hacer muchas horas como propia gimnasia curricular y poquísimas como artes, ¿no? Entonces, ¿para qué me meto ahí, no? ¿O para qué me voy a meter ahí si solo tendré un sueldo de 2 horas semanales? Entonces, es esa imposibilidad. Por aquí hago una ronda de... Por lo que decía ahora sobre las universidades, estoy pensando, claro, ¿cómo poder introducir métodos para transmitir conocimiento que no sean los que se están desarrollando desde la época de la Cachepún, desde el siglo XIX, tal, ¿no? Por lo que decías tú. Pero ¿cómo podemos introducir en la universidad, sería en este caso, para que luego forme de otra forma a nosotros, porque el IVA, pero es aquí donde se tiene que cambiar. Ya me lo he preguntado antes cuando has salido por aquí. Tenemos que entrar en la universidad, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo? La única forma es que las semanas que no los talleres. Siempre estamos dando gente, hay que hacer un martes para mejorar. Pero que con capacidad, o sea, ¿qué es una universidad? Por eso lo digo. O sea, no hay edad. No, es que eso va más bien tendencia negativa, negra. Si hago un profe aquí. Pero estás hablando de un taller de cortar cabezas ahora. A ver, todos los formadores de las universidades tuvieran la capacidad de poder transmitir el conocimiento, pero desde otras perspectivas diferentes, que no son las de especialistas de la fuera del saber. Pero, ¿cómo se podría hacer que los profesores tendrían que pasar por este aprendizaje? Sí. De formaciones específicas. Pues sí, es total. No firmó profesores específicos. Pero esto podría acabar en la universidad. Bueno, pero también. La plataforma para hacer profesores. A ver, por ahí detrás. Creo, no sé realmente la raíz de lo que sale, pero creo que es un grupo de estudiantes hacia un grupo que se llama Creativa y hacen diferentes talleres y charlas con gente de música, de teatro, de visuales, de psicología, de diferentes ámbitos para precisamente un poco esto, ¿no? Ir cogiendo herramientas y visiones
que les pueda servir el día de mañana, que ya sean titulados, que ya vayan a entrar en las aulas, tienen que trabajar. En algunos casos, el reto es cómo cambiar la participación puntual a convertirla en un hecho transversal, ¿no? Exacto. Que sea continua, una cosa continua. El reto es ese. Un taller ya está, porque luego entras otra vez en tu mundo y ya está. Además, yo creo una cosa, que para que un profesor pueda aplicar todas estas técnicas y esta transversalidad en los centros donde vaya a jugar y a trabajar y todo, tiene que no se aprende esto estudiando, se aprende practicando. Se tiene que practicar, se tiene que para comprobar si va bien o que va mal y tal, porque si te dan unos libros que ponen tal, ¿no? El profesor, para luego formar, tiene primero que experimentarlo. no sé si procede, pero a mí me gustaría plantear que en este momento la universidad tiene una relación bien paradójica con la participación. Y de hecho, cuando hablo de la universidad me refiero de manera más amplia, incluyendo la oferta pública, la oferta privada, la oferta presencial y la oferta no. Y es que creo que estamos viviendo en un momento no equiparable, en un momento anterior, con la oferta de títulos, de másteres y de programas de doctorado ligados a la enseñanza. Es muy paradójico porque la NECA, que como sabéis es la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad Educativa, ha aprobado una oferta amplísima de másteres, de programas, algunos profesionalizantes, otros encaminados hacia el doctorado, pero en los que paradójicamente la presencia de la profesión es bastante grande. De tal forma que todos los sectores del día que ahora mismo, por ejemplo, serán cosas tan interesantes, por favor, ponerlos en suma para ver como tener un máster en dirección escénica online. Yo estoy alucinando, Que yo digo, deben estar muy preparados. Antes deben estar muy preparados porque yo no llego a la capacidad de generar una titulación profesionalizante en dirección escénica online. Pero igual online también lo participa. Solo. Igual eso, igual. Entonces está ocurriendo algo que es que hay una enorme oferta, y además es una oferta está en todo el territorio. Puede ser, puedo tomar un máster presencial, puedo tomar un máster no presencial, puedo tomar un máster en el sector público, puedo tomar, por favor, volver a tener universidad, puedo tomar. Porque luego a la hora de tomar, cuando un poco meditas sobre el nivel formativo de esos másteres, pues entramos. Entonces, por eso creo que hablamos de una situación paradójica de la universidad, porque las artes escénicas nunca han estado tan presentes en la universidad. La paradoja es artes escénicas masterizadas. Más que nada, porque claro, a otra cosa no. Porque lo que él explicaba no está dentro de la formación, estará dentro de la masterización y lo que es más importante es que no son máster, no está la gente que está trabajando. Bueno, si pasa con los bachilleratos de artes escénicas. No, pero incluso los másteres de profesores de secundaria, los profesores no suelen tener vínculo con los institutos, ni han visto nunca un adolescente real. O sea, suele ser profesor de universidad que se sacan unas horas más y demás, entonces, claro, igual con esto, el vínculo con la realidad
de los profesores de universidad y de máster muchas veces ya pues docencia. Nos teníamos que poner teníamos que plantear otras cosas. Venga, recogemos la lanza, que somos mucho de recoger la lanza, por eso existen esas jornadas tanto así como de EDP. Y si se hizo y se consiguió esto, se puede realizar lo otro, que es cuando se quiere se es imparable, dicen, ¿no? Conclusiones un poco, últimas aportaciones, porque hace como 10 minutos que Abigail me hace señales de corta y se va a terminar cortando ella el cuello si sigue con el corta, aunque ya nos tomaremos, empezaremos 5 minutos tarde la siguiente para hacer una pequeña pausa, pero últimas aportaciones, conclusiones que queráis hacer. Si hacéis otras jornadas, recogiendo también que para mí sí que es siempre he pensado que el profesor puede aportar muchísimo, tiene un pensamiento abstracto y creativo muy importante porque es lo que le ha dado la experiencia, está batallando con 25 chavales cada día allá, ¿verdad? Entonces, si hacéis unas jornadas, exacto, invitar a los profesores y ponerlos en diálogo constante con creadores. Y por otra parte, para mí, para no salir muy deprimida de estas jornadas, para mí existe como una pequeña oportunidad que es, en primaria, ahora hay muchas escuelas que quieren trabajar por proyectos. Cuando trabajan por proyectos, los horarios se champlan, no es la palabra, se amplían, ¿vale? Se amplían muchísimo. Entonces allí puede entrar la transversalidad que estamos hablando. Pero para mí tiene un riesgo lo de la transversalidad porque he trabajado en proyectos donde he metido la danza desde P3 a 12 años en una escuela como proyecto educativo. ¿Qué pasa? Que pierde un poco la entidad sola de la danza. Para se mí utiliza la danza, como herramienta pedagógica y no como danza creativa. Para hacer matemáticas, súper guay, para hacer lengua, para expresarse, vale. Pero la parte de libertad de movimiento, creatividad, la parte por ella sola, si nos metemos en la transversalidad y hacemos esta justificación delante de los otros profesores que no creen, ¿no? Entonces es la manera de decir, hey, que yo hago mates, hey, que yo hago lengua, hey, que yo hago naturales, es como, sí, pero también es importante que exista la materia danza, la materia por ella sola, porque para nosotros es importante que esté como entidad propia porque la tiene y porque necesita su hueco. Sí que es verdad que después, ¿cómo entras? Entra como sea, pero entra. Y desde aquí tú vas haciendo. Ese es el problema de las artes para la infancia y la juventud, ¿no? Que se nos pide, como artistas y creadores, siempre un elemento pedagógico más, como si el propio hecho artístico no fuera un hecho pedagógico, como si el hecho de ver o hacer teatro, sin más, sin hablar de un elemento curricular, no fuera pedagógico o interesante en sí mismo para el ser humano, ¿no? Siempre se nos pide ¿qué valores enseñas? Pues el valor del arte no te es suficiente. Tengo que hacerte un dossier pedagógico para que puedas trabajar en clase con ejercicios de relacionar lo que se dice en el espectáculo con lo que tú haces en el currículo. Eso es el gran problema, lo que nos retrasa tanto, ¿no? En este país, y la diferencia tan grande que hay con el método de Inglaterra educativo, ¿no? Que ellos sí dan esa importancia al arte, como necesidad vital del ser humano para crecer y aprenderse a comunicar con el mundo. Y ahí está la gran diferencia de que ellos tengan asignaturas que sean danza, teatro, tal. Y eso incluye, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto que eso tiene? Que hay mucha más oferta luego a nivel cultural, porque allí se vive del teatro, es una profesión enorme, porque está muy respetada, porque se incluye en la propia educación del ser humano, y además eso crea más público, porque quien ha hecho en sus propias carnes el hecho creativo, lo ha probado, siente un amor evidente que hace que el público crezca, hay mucho más demanda cultural, ¿no? Eso está... Y esa es la diferencia, que aquí se utiliza como herramienta pedagógica, más que como arte por arte, ¿no? Esa es la gran diferencia. Venga. Bueno, yo quería... Perdón. Mira, otra cosa que se me ha ocurrido es por eso te decía de hacer otras encuentros, ¿no? Claro, todos estos proyectos que todo el mundo ha hecho o ha desarrollado o se tendrían que poner en común de alguna manera. Sí, la documentación. Se tendrían que, ¿sabes?
hacer un blog o hacer alguna cosa que es que es muy importante. Yo veo que las artes escénicas, el arte en general, está en el artista que está encerrado en su mundo, ¿no? Que luego todo se dispara de una forma muy individual, no hay colectividad. Falta más colectividad para entrar en las universidades, en los institutos, en las escuelas, de los niños, en proyectos. Yo creo que vosotros podríais organizar una especie de contacto de los que estamos aquí, de los que vendrán, ¿no? No sé, es una idea para... Sí, se recoge la lanza. Que no tienen la conciencia, Sí, espías, dobles agentes. Porque creo que el 14 de julio, gente que manda currículum con trabajo, pero y pueden implementar a otra visión y a otro. Pablo, sí. No, yo quería abundar en esa idea de que es importante reivindicar el teatro en la escuela como fin en sí mismo, no solo como vehículo de otros conocimientos. Es esencial, porque ahí primero, si hablamos de niños como espectadores, a veces es una trampa el teatro educativo, porque ellos son conscientes y lo perciben como que les están edulcorando la lección. No sé que el espectáculo sea de mucha calidad, yo siento como, no, esto lo adornas, pero me están dando la misma lección de siempre, vaya rollo, ya no quiero volver a teatro nunca más para que me den más lecciones. Por eso tengo las clases. Pero, por otro lado, para la administración es muy goloso esto de decir el teatro como algo para transmitir otros conocimientos. Por ejemplo, cuando en la Comunidad de Madrid hubo que recortar, tenemos un certamen de teatro escolar que organiza la comunidad, que tiene 3 secciones. Teatro de libre elección, que es más volumen genera de espectáculos, que cada instituto presenta el espectáculo que quiere y participa en el certamen. Teatro en inglés y teatro del siglo de oro. Cuando hubo que recortar hace unos años, luego se volvió a la situación anterior, por suerte, pero cuando hubo que recortar hace unos años, se eliminó libre elección y solo quedó en inglés y siglo de oro. Eso fue un verdadero insulto para todos los que queremos hacer teatro que nos da la gana, teatro contemporáneo sobre todo, o que queremos hacer clásico grecolatino. Fue un shock. Es verdad que podíamos hacer teatro sin competir, pero fue una falta de reconocimiento muy grave. Y dio lugar a paradojas como que el entrenador de teatro en inglés de primaria fuera un colegio de Chamberí con Eloís y Ander Montjuïc. Que perdió el concepto. Eso pasó hace unos años. ¿Cuál es el problema? Está bien que aprendan inglés haciendo teatro, aprenden mucho, sí. Es una buena manera de aprender inglés. Pero me parece que la formación potente o la educación potente que un chaval recibe con el teatro, diga cuando lo hace pues desde su propia lengua, desde su libertad creativa, dar todo su cuerpo y su voz, sin que esté vehiculado a aprender otra cosa diferente. Entonces, mira, aquello de la utilidad de lo inútil está ahí, que reivindicamos las artes escénicas como fin en sí mismo en la educación. Y ya para cerrar la mesa, quería explicaros, igual ya se conoce, seguramente lo conocéis más que yo, que lo conocí preparando esta sesión, así que en realidad, que es el Movimiento Nacional por el Teatro en Educación en España. Que está pasando ahora mismo. En noviembre de 2018 en Oviedo se celebró el primer Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación, que defiende la presencia del teatro en el currículo oficial educativo. Este es un movimiento nacional que se crea para conseguir esto. Y para cerrar con una frase bonita... Exacto, ahí está. Y aunque hay muchos otros luciérnagas por el mundo, hay los premios Buero, del que eres conocedor y participativo. Yo soy de jurado. ¿Tú eres jurado? Pero de Cataluña. Mira, es bonito porque yo estuve como alumna adolescente en los premios Buero. Es verdad que todo ayuda, todo te conecta. Hay la semana que viene en la muestra de Igualada, la muestra mestra, que es que 10 profesores se apuntan por su propia voluntad, porque hoy en día
pasa por eso, pasa porque hay profesores que quieren hacer cosas con el arte, se apuntan a un recorrido pagando para ver 6 espectáculos en un día y conocer qué es esto de las artes para la infancia y la juventud. Y hay otras miles de cosas que ahora no puedo decir porque me matan. Y para terminar con la frase bonita, digamos, Peter Slade, gran ideólogo de la educación en Inglaterra y el arte en la educación, década de los 50, es decir, ya es que estamos hablando sobre algo que ya vamos muy, muy tarde, ¿no? Pero él dice, existe una expresión dramática infantil que es de belleza exquisita y supone una forma superior de arte. Y con esto cerramos y damos 5 minutos hasta la sesión. Sí.